Padre, te damos gracias, Señor, porque, Señor, ¿cómo no decir que eres un buen Padre, mi Dios? Cuando, oh Padre Santo, nos has bendecido con bendiciones que, oh Padre mío, son sobrenaturales, Señor. Mirar tu mano obrar en nuestras vidas, Padre mío, es, mi Dios, algo maravilloso, algo glorioso. El hecho de saber que tú caminas con nosotros y estás con nosotros todo el tiempo, oh Padre mío, nunca nos has dejado y has prometido nunca desampararnos, Señor, y por lo tanto eres para nosotros un buen Padre, mi Dios. Y te agradecemos, mi Dios, porque nos amas y queremos corresponder a tu amor amándote a ti igual, también diciéndote, oh Padre mío, que nos sentimos sumamente orgullosos de ser llamados tus hijos, Padre. De poderte llamar Padre, nuestro Padre que está en los cielos, al cual amamos con todo nuestro corazón, al cual deseamos con todo nuestro ser, al cual buscamos servir, mi Dios, con toda entrega y devoción, porque amamos, mi Dios, a nuestro Dios, y te amamos porque eres un buen Padre. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos hoy y siempre, y te damos la honra y la gloria. Señor, ahora en tu palabra, Señor, glorifícate y manifiéstate a través de ella, hablando a nosotros, tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Llegar este día acá con gran expectativa, sabiendo que nuestro Dios tiene algo muy especial para nosotros. Así es de que busquen en sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Hoy día vamos a dar continuación a la enseñanza de la semana pasada. El tema de la semana pasada fue el valor incalculable de conocer a Cristo. El día de hoy es el valor incalculable de conocer a Cristo, segunda parte. Así es de que vamos a darle continuidad a este mensaje, esperando ver cosas y oír cosas grandes, gloriosas y maravillosas de nuestro Dios, lo cual sabemos que Él de antemano ha preparado para nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo maravilloso que es nuestro Dios y el plan tan perfecto que Él ha trazado para nosotros. Y los planes que nuestro Dios tiene para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia en el versículo 1 y les dice: por lo demás, por lo que yo ya os he enseñado a ustedes, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se quitó sus ropas reales, se quitó su corona y tomó un cuerpo humano y vino y vivió entre los hombres, y como hombre murió como hombre. Y como hombre dio su vida por los hombres para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y el tema, hermanos, trae una connotación muy importante. Porque el término valor viene del griego axio y del latín que es estimable, lo que define como objeto de preferencia o elección. Preferencia o elección. Más adelante en las lenguas romances tradujeron el término valor como valentía, coraje. Y en el alemán el término es Wert, que se traduce como precio de una cosa o utilidad de la misma. Cuando vemos la palabra valor, podemos ver que se nos presenta a nosotros una preferencia. Tenemos que preferir nosotros, tenemos que elegir nosotros qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que vamos a hacer. Es nuestra elección, es lo que vamos a elegir. ¿Qué vamos a elegir como preferencia? ¿Qué va a ser lo primero en nuestras vidas? ¿Qué va a ser lo primero en nuestro caminar en esta tierra? Ahora, la palabra conocer viene del griego, que es ginosko, y significa conocer a través de una experiencia personal. Conocer a través de una experiencia personal. Por ello es que cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que iba a concebir un hijo,
Le dice ella, ¿cómo es eso posible? Porque yo no conozco o no he tenido una experiencia personal con un hombre como para poder quedar embarazada y dar a luz un hijo. O sea, no había tenido una experiencia personal. Por ello, cuando miramos, hermanos, miramos el término de preferencia o elección, miramos el término de valentía y coraje, miramos el término de calcular el costo. Lo que el tema nos dice a nosotros este día es el simple hecho de que tenemos que valorar el costo, o sea, lo incalculable, el incalculable valor de llegar a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Una experiencia personal con Cristo Jesús. Y ahí es donde entramos nosotros, donde entra la iglesia. El apóstol Pablo el día de hoy, hermanos, nos va a llevar a través de sus experiencias personales. A través de lo que él era, de quién él era, de lo que él logró alcanzar, cuál era su meta y todo lo que él dejó a un lado, se deshizo de ello con el fin de tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y para nosotros debe de ser de gran valor. Porque también nosotros, hermanos, debemos, para poder tener la seguridad de la vida eterna, tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Si no llegamos a ese punto de tener una experiencia personal con Cristo Jesús, hermanos, literalmente lo que hemos tenido hasta el día de hoy ha sido ¿qué? Una religión, no una relación con Jesús. Y si tenemos una religión, la palabra religión en sí significa un intento del hombre para llegar a Dios. Quiere decir que hemos estado intentando llegar a Dios, pero no lo hemos logrado aún. ¿Por qué? Porque tenemos religión y no una relación con Cristo Jesús. Por ello, podemos ver que Jesús enfrenta o le hace una pregunta a Felipe en Juan 14. Le dice en Juan 14:8, le dice estas palabras. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe quería conocer al Padre. Quería mirar con sus ojos al Padre. Quería tener una experiencia personal con el Padre. Y Jesús le pregunta a él, le dice esto, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y no me has conocido? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. O sea, por las mismas obras. Y cuando Jesús enfrenta a Felipe, le dice a él, Felipe, has caminado conmigo 3 años. Has caminado conmigo 3 años, me has seguido a través de valles y montañas. Me has visto hacer milagros, maravillas y prodigios. Has mirado mi mano obrar en multiplicar los peces y los panes. Me he glorificado delante de ustedes. Han mirado mi gloria. Felipe, ¿aún me preguntas tú a mí que te muestre al Padre? ¿Que te muestre al Padre? Y la respuesta para nosotros debe de significar mucho en nuestras vidas. Porque Felipe fue una persona que siguió a Jesús, caminó con Jesús y miró a Jesús hacer cosas gloriosas y maravillosas, pero no había aún tenido una experiencia personal con Jesús. ¿Se puede, hermanos, caminar con Jesús y no tener una experiencia personal con Jesús? Por supuesto que se puede. Y es lo que muchas veces pasa en el mundo. Es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Es lo que muchas veces pasa en nuestro caminar en este mundo. ¿Por qué? Porque decimos, oh, gloria a Dios, he venido a los caminos de Dios. Tengo ahora una experiencia personal con el Señor.
Pero el hecho de que hiciste una confesión de fe no significa que has literalmente conocido a Jesús de una manera personal. No significa eso. ¿Por qué? Porque Felipe caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió en el mismo campamento que durmió Jesús. Miró a Jesús hacer milagros, maravillas y prodigios. Pero aún que miró y hizo todas estas cosas, aún no entendía él el concepto de la misión de Jesús. Y si nosotros, hermanos, no llegamos a entender el concepto de la misión de Jesús, nos vamos a llevar un gran chasco cuando llegue el día en el cual tengamos que comparecer ante Dios. Cuando tengamos que comparecer ante el Señor. ¿Por qué? Porque en aquel día la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice, muchos estarán a la puerta y tocarán y dirán, Señor, Señor, ábrenos. Queremos entrar. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, todos los domingos estábamos en la iglesia. Señor, trabajé en el estacionamiento. Señor, fui maestro de niños. Señor, estuve en el grupo de alabanza. Todas estas cosas. Va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca llegamos a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Por ello, hermanos, el tema de hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el valor quiere decir la preferencia o la elección que es incalculable. O sea, no hay número matemático que pueda literalmente calcular el costo de conocer a Jesús. No hay número que nos pueda dar a nosotros, o sea, que pueda multiplicar el valor de tener una experiencia con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, hermanos, quiere asegurarse, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo quiere asegurarse de que nosotros hemos llegado a tener esa experiencia personal con Jesús. Por ello, en el primer punto que tocamos la semana pasada fue la advertencia contra el peligro. Si el apóstol Pablo nos habló de peligros que nos acechan a nosotros, de peligros que nos pueden alejar a nosotros de la verdad, peligros que literalmente nos pueden alejar de una relación personal con Cristo Jesús. Y en el versículo 1 que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es que es seguro. O sea, la palabra, hermanos, simple y sencillamente dice, estoy hablando a cristianos. Estoy hablando a aquellos que literalmente han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. Han puesto su fe y su esperanza en Jesús. Cuando el apóstol Pablo ministraba, en sus tiempos, en los tiempos bíblicos, cuando la palabra de Dios por primera vez se dio a conocer en la ciudad de Jerusalén, todos aquellos que hicieron una confesión de fe, todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, literalmente sabían que el invitar a Cristo a entrar en su corazón y declararlo Señor de su vida, renunciaban a familia, a herencias, renunciaban a amistades, renunciaban a todo lo que los rodeaba a ellos. Porque el momento que ellos decían Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es mi Salvador, en ese instante, papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, vecino, vecina, todo el mundo les daba la espalda a ellos. Y ellos estaban dispuestos a hacerlos con tal de tener una experiencia personal con Cristo Jesús. En ese entonces de verdad se conocían aquellos que literalmente eran seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. El día de hoy en el cual vivimos, hermanos, se nos presenta el Evangelio, nos hablan de Cristo Jesús. No tenemos persecución. Nada nos amenaza.
Lo único que puede suceder es que alguien te diga algún comentario erróneo en tu familia, pero no necesariamente te rechazan de la familia. No necesariamente le importa a tu vecino en quien tú creas o no creas. No le importa a nadie con quien tú te relaciones. Muy diferente a los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Por ello el apóstol Pablo dice, gozaos, ¿qué? Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y dice, y yo os voy a repetir las mismas palabras una y otra vez y cuantas veces sean necesarias para que ustedes lleguen a entender, hermanos, que el verdadero gozo no viene de los bienes materiales, no viene de tu cónyuge, no viene de ninguna persona, viene de tu experiencia, de tu relación personal con Cristo Jesús. La única manera a través de la cual la vas a experimentar. En el versículo 2 que nos dice a nosotros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, 3 advertencias ahí. Nos habla de 3 grupos diferentes. Primeramente la palabra perro no suena demasiado fuerte y demasiado directa. Pero literalmente lo que el apóstol Pablo está haciendo es mostrándoles, o sea, pintándoles a ellos una imagen. Les está diciendo a ellos, ustedes conocen a aquellos perros callejeros que andan por la calle comiendo basura, que andan por los basureros escarbando para sacar comida, que andan por las calles mordiendo a la gente. O sea, está comparando a aquellos malos ministros de la palabra de Dios, aquellos que enseñan un evangelio liviano con tal de tomar ventaja de la fe de las personas y entonces drenarles a ellos sus bolsillos. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado con estas personas. Y tengan cuidado de aquellos malos obreros que lo único que hacen es servir con el fin de ser vistos, con el fin de adquirir un título, con el fin de ser alguien. Tengan cuidado de esas personas. Y también de aquellos mutiladores del cuerpo, hablando acerca de la circuncisión. Aquellos judíos que iban judaizando a la gente, los iban proselitando, les iban hablando acerca de la ley de Moisés, tratando de convertirlos al judaísmo. Una vez convertidos al judaísmo, tenían que seguir la ley de Moisés, tenían que circuncidarse, tenían que seguir todo lo establecido por la ley, para entonces poder ser aptos para el llamado al cual ellos creían que habían llegado a ser llamados. Y el apóstol Pablo les advertía a ellos y les decía a ellos, tengan cuidado con esta clase de personas. Y el día de hoy las mismas palabras del apóstol Pablo resuenan y suenan en nuestros oídos y en nuestros corazones. Porque hay muchas falsas doctrinas allá afuera. Hay muchas falsas doctrinas que nos pueden llevar ¿a dónde? Nos pueden llevar fuera de la voluntad de Dios, nos pueden alejar del plan de Dios. Si quieres saber un poquito más respecto a estos puntos, la semana pasada los tocamos a fondo, tocamos cada uno y cada uno de ellos, los interpretamos de una manera bíblica. Si es de que te insto a que escuches el mensaje de la semana pasada, si quieres tener un poquito más de trasfondo. Pero en el versículo 3 también nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si a nosotros. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, cuando Dios hizo un pacto, lo hizo con Israel. Lo hizo con Israel. Y el pacto que hizo con Israel sigue vigente, o sea, hasta el día de hoy aún es con Israel. No es con nosotros, el pueblo judío. Nosotros, hermanos, los que hemos hecho una confesión de fe, hemos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, somos nosotros los que en espíritu y en verdad servimos al Señor. Nuestro pacto no es en la carne, nuestro pacto es en la sangre de Cristo Jesús. Nuestro pacto es a través del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, me voy, mas no os dejo huérfanos. Os envío al Consolador, al Espíritu, el cual vendrá y os enseñará y os recordará todas las palabras que yo os he enseñado. Esas fueron las palabras de Jesús. Por ello es que nosotros no tenemos por qué gloriarnos ni confiar en la carne.
Porque nuestra esperanza, hermanos, viene del cielo y es espiritual. Y los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Lo que nos lleva el día de hoy al segundo punto. El segundo punto que vamos a tocar hoy es rechazando la confianza en la carne. Rechazando la confianza en la carne. Es el segundo punto que vamos a mirar en este estudio. Y en el versículo 4, 5 y 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Irreprensible. Aquí Pablo menciona 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento. Debido a su nacimiento. Y todas ellas eran razones suficientes para gloriarse en la carne. Pablo fue, como dice la Escritura, circuncidado al 8º día, de acuerdo al libro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3. Es donde está esa porción de la Escritura. Pablo era del linaje de Israel, o sea, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos. Todos estos eran atributos que le pertenecían a él por ser parte del pueblo de Dios. Pablo era de la tribu de Benjamín, una tribu sumamente distinguida. Distinguida en el ámbito de que fue la tribu que dio el primer rey de Israel, al rey Saúl. No solamente fue una tribu distinguida por dar el primer rey a Israel, sino que fue la tribu que se adhirió a Judá cuando Dios separó los 2 reinos. Separó los 2 reinos. En Jerusalén, en la tribu de Benjamín está la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Así es de que podemos mirar que el apóstol Pablo tenía muchas cosas de que gloriarse. No solamente eso, sino que nos dice que él era hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Y esto lo contrasta a él con los judíos, los cuales adoptaban la cultura griega mientras ellos negaban ser ¿qué? Ser judíos. Dentro de la cultura griega, mutilar el cuerpo era una abominación. Era una abominación. Por lo tanto, un judío circuncidado para un griego era una abominación. Y los judíos no podían gozar de las facilidades de los griegos, o sea, de los bañarios públicos. No podían gozar de todas las cosas que los griegos tenían como diversión y entretenimiento para el pueblo, porque ellos habían abominado el cuerpo, habían mutilado el cuerpo. Y por lo tanto eran rechazados por haber abominado, por haber mutilado el cuerpo. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Lo que ellos hacían era que ellos negaban el ser judíos. Negaban el ser judíos. Pero como eran judíos y seguían la tradición mosaica, o sea, la tradición de Moisés, ellos fueron circuncidados a los 8 días de su nacimiento. No tuvieron opción, no pudieron elegir de ser o no ser circuncidados. Por lo tanto, crecieron con la marca de los hebreos, o sea, hebreo de hebreo. Crecieron con la marca de ser un israelita, ser un hebreo. Y mientras crecieron con esa marca, vivieron con esa marca, y esa marca los siguió todos los días hasta el día de su muerte. Por ello es que dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de ser judío. Yo no me avergüenzo de ser hebreo. Yo no me avergüenzo de hacer las cosas que yo hice. ¿Por qué? Porque todas son cosas que yo como israelita eran parte de mi vida, eran parte de mi cultura, eran parte de quién soy yo. ¿Quién soy yo?
Y por ello es que él continúa, ¿qué? Continúa con 3 razones más que eran parte de una elección y convicción personal. Y todas esas razones, hermanos, por las cuales él podía tener confianza en la carne. Podía tener confianza en la carne. Pablo era, en cuanto a la ley, nos dice la Escritura, fariseo. Fariseo. O sea, no había muchos fariseos en aquel entonces, pero a ellos, a los fariseos, se les conocía como los atletas espirituales del judaísmo. Porque se daban ellos a la observación absoluta de la ley de Moisés. Se separaban completamente y al separarse ellos completamente, se entregaban a no solamente estudiarla, vivir la ley en su totalidad, Por ello, podemos entender que el apóstol Pablo simplemente, cuando nos dice a nosotros aquí en la palabra de Dios que él fue fariseo de fariseos, o sea, fue fariseo, simplemente nos está diciendo que cuando él practicaba el judaísmo, seguía la ley de Moisés al pie de la letra, sin desviarse a diestra ni a siniestra. Era una persona devota al 100% en lo que era la práctica de la religión dentro del judaísmo. Pero hay algo acá que nos dice él en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Porque cuando nació la iglesia, vino la gracia. Y cuando vino la gracia, vino el hecho de que ya no tenemos, hermanos, que ofrecer sacrificios en la ciudad de Jerusalén. Ya no tenemos que venir cada año con nuestro cordero bajo el brazo, dárselo al sacerdote para que el sacerdote lo ofrezca por nuestros pecados. Y entonces Dios cubra nuestro pecado y nos haga libres del pecado por un año más. Dice la Escritura que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él limpió y quitó nuestros pecados de una y para siempre. Para siempre. Entonces estos cristianos ahora, los que se habían convertido a Cristo, ya no practicaban, ¿qué? Ya no practicaban la ley de Moisés. Y también pregonaban que no la tenían que practicar. Entonces la iglesia, digamos, la ley, los fariseos, se dieron a la tarea de ¿qué? Se dieron a la tarea de perseguir a la iglesia. Y Pablo era el capitán, era el que iba adelante de todos ellos. Por ello es que podemos mirar ¿qué? Podemos mirar que el apóstol Pablo nos habla claramente a nosotros. Dice que en cuanto a celo, dice, yo no solamente celaba la ley de Moisés, sino que todo aquel que iba contraria a ella lo perseguía. E incluso si era necesario quitarle la vida, les quitaba la vida. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo que él era. Nos está dando estas cualidades acerca de quién él era. ¿Por qué? Porque después nos dice que después de que tuvo un gran celo por la iglesia, por el judaísmo y persiguió a la iglesia, dice que en cuanto a la ley era irreprensible. No había nadie que pudiera apuntar el dedo a Pablo y decir, Pablo, estás practicando la ley de Moisés equivocadamente. No había nadie que lo pudiera hacer. Nadie. Y qué interesante, hermanos, ¿por qué? Porque muchas de las veces nosotros ponemos nuestro valor, nuestra experiencia, nuestra forma de creer en aquello que en un tiempo fue de valor para nosotros, que fue de valor para nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo, dice, de qué gloriarme, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, no voy a utilizar ninguna de estas cosas, ninguna de ellas. Pero en el versículo 7 nos dice por qué. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de
por amor de Cristo. Por cuantas cosas para mí eran ganancia. Todo lo que Pablo mencionó en los versículos anteriores, todas las palabras que él trajo a nosotros, donde dice que él que fue circuncidado al 8º día, lo que le daba un estatus de hebreo, que fue de la tribu, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, fue encontrado irreprensible. Ninguna de estas cosas para él tenían valor alguno. Valor alguno. Nada de eso le servía a él, dice. Por cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, yo tenía para mí eran de gran beneficio. De gran beneficio. El ser fariseo automáticamente lo categorizaba a él como una persona pudiente, una persona de bastante solvencia económica, una persona con una sabiduría de la ley de Dios increíble. Una persona que cuando las personas lo miraban, alababan, o sea, alababan a los fariseos por su devoción, por su entrega. Y era siempre tenido o reconocido como un fariseo, o sea, uno que se dio al estudio y a la enseñanza de la ley de Moisés. Dedicó su vida, entregó su vida para hacer esto y agradar a Dios de esa manera. Simplemente nos dice a nosotros, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y aquí es donde viene el valor incalculable de conocer a Cristo. El valor incalculable de conocer a Cristo. Dice, yo me tuve que deshacer de todas estas cosas. Me tuve que deshacer de absolutamente todas estas cosas. Para mí fue difícil, digamos, dejar atrás, dice el apóstol Pablo, el título el cual yo tenía como fariseo. Para mí me fue difícil el tener que dejar lo que aprendí en la universidad de los fariseos y ahora someterme a la voluntad del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Fue muy difícil. Pero ¿sabes qué? Todas estas cosas las rechacé con tal ¿de qué? De conocer a Cristo, conocer el amor de Cristo. De tener el valor, de llegar a conocer el valor incalculable de tener una experiencia personal con Jesús. De conocer el amor de Cristo. ¡Wow! Y el día de hoy para nosotros, hermanos, es la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Le estás dando más importancia a aquello que tú tienes? Le estás dando más importancia a aquello que tú tienes y te estás perdiendo de conocer a Cristo de una manera personal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu caminar? ¿Dónde está tu caminar? Si digamos el día jueves llegas a casa y se te presenta la oportunidad de quizá ir a visitar a alguien o de ir a algún party o algo, y es día de venir a la iglesia, ¿cuál vas a escoger? ¿La iglesia o el party? El día domingo, digamos, te invitaron a ir de día de campo. ¿Qué vas a escoger? ¿El día de campo o venir a la iglesia? O sea, hay que valorar lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Dice, por cuantas cosas, dice, para mí eran ganancia. O sea, el pasar tiempo, digamos, teniendo un buen tiempo con familia o de camping o quizá ir a una fiesta, no necesariamente es un pecado. Ni tampoco estamos condenando a nadie por hacerlo. ¿Qué es lo que tiene más valor para ti personalmente? O sea, ¿qué es lo que pesa más en tu corazón? ¿El amor de Cristo o el placer personal? ¿El amor de Cristo o las cosas de este mundo? ¿Qué es? Pregúntatelo en tu corazón. Hazte esa pregunta y pregúntate qué es literalmente lo que tú estás considerando como pérdida con tal de conocer el amor de Cristo. ¿Qué es?
¿De qué te estás privando? Por ello es que el apóstol Pablo les dice a ellos lo que para mí era ganancia, o sea, ganancia lo estaba diciendo en forma plural, porque de todos lados le llegaban los beneficios. Del élite de los fariseos era reconocido como un gran fariseo. Del pueblo era reconocido como un gran hombre de Dios. Del conocimiento de la ley que él tenía, el conocimiento que él tenía de la ley de Dios era igual, un gran beneficio para él. Todas estas cosas eran un gran beneficio para él. Y él hizo a un lado todas estas cosas, todo lo hizo a un lado, dice, con tal de llegar a conocer, ¿qué? Llegar a conocer el amor de Cristo. Llegar a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Por ello, en Mateo capítulo 13, versículo 44, Jesús nos presenta acá una parábola de un hombre que encontró un tesoro. Dice en el versículo 44 de Mateo 13, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, dice, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía y la compró. Lo que Jesús está diciendo acá en esta porción de la Escritura, que el valor de conocer a Cristo, el valor de conocer el amor de Cristo es incalculable. Y si tú te deshaces de todo lo que en este mundo te da, todo lo que este mundo tiene, si tú dejas todo lo que este mundo ofrece, si tú dejas todo lo que este mundo te tira al frente y dices, ¿sabes qué? Para mí todo esto es pérdida, porque yo quiero llegar a conocer a Cristo Jesús de manera personal. Entonces quiere decir que vendiste todo lo que tenías y veniste y compraste, ¿qué? Compraste aquel campo, compraste aquella perla preciosa, porque sabías que era de gran valor. El conocer a Cristo, hermanos, es de gran valor. Por ello en el versículo 8, ¿qué dice él? Ciertamente, dice, aún he estimado todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, dice, aún he estimado todas las cosas. ¿Sabe lo que significa la palabra estimado? Significa que cuando tú vas a hacer algo, antes de hacerlo, pides un estimado. Si vas a construir una casa, vas a ir a un contratista y le vas a decir al contratista, señor, ¿sabe qué? Deseo hacer una casa. Quiero que me haga un estimado de cuánto me va a costar la casa. Entonces el contratista lo que hace es que te hace un estimado de cuánto te va a salir la madera, cuánto te va a salir el drywall, cuánto te va a salir el tile y cuánto te va a salir la pintura y el techo. Y te dice, le va a costar tanto. Entonces está en ti si quieres hacer el trabajo o no quieres hacer el trabajo. Si el estimado, el precio es alto, quizá le digas tú al contratista, ¿sabe qué? Ahora en estos momentos no puedo, porque no tengo los fondos, no puedo hacer el trabajo. Lo que quiere decir es que ya sabes lo que te va a costar hacer el trabajo. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice, y ciertamente dice, aún he estimado todas las cosas. O sea que el apóstol Pablo se puso a hacer una lista de todas las cosas que él iba a perder.
todo lo que él iba a perder su título de fariseo, iba a perder su familia, iba a perder su entrada al templo, iba a perder su relación con sus vecinos y su pueblo, iba a perder todas estas cosas. Y dice, aún así, dice, estoy dispuesto a perderlo todo con tal de conocer a Cristo Jesús. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Dice, he aún estimado estas cosas como pérdidas por la excelencia. Por la excelencia. Por lo excelente, por lo maravilloso, por lo glorioso, por lo magnífico, lo magnificente que es el llegar a conocer a Cristo de manera personal. Todo esto, dice, ahora lo tengo, ¿por qué? Lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Y qué gran ejemplo para nosotros, iglesia. Qué gran ejemplo para nuestras vidas. Porque déjame te hago una pregunta. Todo lo que tú tienes en este momento, todo lo que es de gran valor para tu vida, ¿lo tienes por basura con tal de conocer a Cristo a manera personal? ¿Estarías tú dispuesta a deshacerte? Dice, Señor, el día de mañana te dijera, hey, ¿sabes qué? La Jabra está demasiado cómoda para ti. ¿Qué tal si te envío a África? ¿Estarías tú dispuesto a dejar tu casa, a dejar tu carro, a dejar tu familia, a dejar tus amistades, a dejar todo atrás por el llamado que el Señor puso en tu vida? Suena bonito cuando lo oímos de Pablo, ¿no? Y decimos, wow, qué Pablo, qué valor, qué coraje, ¿no? Qué valentía. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero también tener ese mismo corazón. Quiero llegar a tener ese mismo sentir. Quiero el día de mañana también yo contar el costo, estimar todo. Y entonces decir, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús a manera personal. Pero ¿qué tal el día que el Señor te llame a dejarlo todo? A dejarlo todo. Literalmente todo. Cuando mi hija menor, Natalie, nos dio la noticia de que se iba a ir a trabajar en un programa del gobierno que le llaman en inglés es Peace Corps, estoy tratando de encontrar la traducción en español. Es una corporación de paz, ¿okay? Corporación de paz. Entonces le dije yo, mija, que te manden a un país latino. Diles si te pueden mandar a un país latino. Comúnmente la mayoría de los países latinos, pues, están en bastantes buenas condiciones comparado a otros países. Entonces dice, ok, papá, yo voy a poner en la aplicación que me manden a un país latino. Me gustaría ir a México para mejorar mi español, me gustaría ir a Centroamérica para mejorar mi español, a algún país latino. Bueno, ella puso su aplicación, metió sus papeles y cuando llegó que la habían aceptado, le dijeron, vas a ir a África. A África. Sí, vas a ir a África. Entonces ella nos dijo, ¿qué parte? Llegó y nos dio la noticia, le pregunté qué parte de África. La ciudad se llama Burkina Faso. Burkina Faso es la ciudad o el país a donde la mandaron. Y haciendo una investigación acerca del país, de la nación, ellos están atrasados más o menos con respecto a la civilización, como 100 años. ¿Ok? Entonces cuando ella se va para allá, la mandan a vivir a un campo rural, ¿ok? Donde aún cultivan la tierra con bueyes, donde aún tienen que sacar agua de un pozo, donde aún tienen que ir a hacer el baño en una litrina, o sea, en una casa de esas, una casita de barro donde hacen un hoyo en la tierra. O sea, literalmente ir a comenzar como en el tiempo de la piedra, ¿no?
tiempos muy atrás. Y le dije yo a ella, mija, mira tu cuarto, mira tu casa, mira tu carro, mira todas las comodidades que tú tienes. ¿De verdad quieres tú hacer esto? Dice ella, sí. Y se fue. Y se fue. Después de un año fui yo a Burkina Faso a visitarla. Y era un tierrero aquello allá. Entré a la casa donde ella estaba viviendo. Y allá cuando hace viento, ¿ok? Y allá las ventanas, allá no hay ventanas. Las ventanas son plástico y hay penetración, hendiduras por todas partes. O sea, está haciendo aire, hace más polvo dentro de la casa que afuera. Y el polvo es rojo, ¿ok? El polvo es rojo, tierra roja. Entonces por la madrugada cuando llegué el primer día, pues acostarse en el piso porque allá no hay cama. En la primera noche se vino una tormenta. Y en aquella tormenta era un polvero. Y en la mañana cuando nos levantábamos, estábamos rojos los dos, de tierra roja por todas partes. Nomás nos miraban los ojos así. Y lo que te estoy diciendo, la razón que te estoy contando esto, porque el apóstol Pablo dice que él estuvo dispuesto a dejar su posición en Israel. Estuvo dispuesto a dejar su economía, estuvo dispuesto a dejar su familia, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de seguir a Cristo Jesús. Ahora, mi hija no fue en un ámbito religioso, date cuenta, no fue en un ámbito religioso, pero hay cientos y miles de misioneros que sí lo están haciendo y están viviendo en las condiciones que te acabo de describir por amor al Evangelio, por amor a Cristo Jesús. A nosotros nos pesa, hermanos, los digo con vergüenza, nos pesa levantarnos un día al mes para ir a evangelizar. Las hermanas que van a evangelizar, literalmente se van ellas solas, porque ninguno de nosotros los varones estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ir a acompañarlas a predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación aquí a nuestra comunidad. ¿Te das cuenta? O sea, no vemos el compromiso, no vemos la entrega, no vemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Por ello es que cuando comenzamos te dije a ti, si no has llegado a conocer a Cristo, si no conoces el valor de conocer a Cristo, la elección, si no has llegado a tener una experiencia personal con Cristo, no vas a poderte mover en el ámbito de Cristo, no vas a poder, es imposible. Porque no sabes lo que es amar a Cristo. No sabes lo que es servir a Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros aquí en esta porción de la Escritura. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo, no tengo nada. Estoy arrancado, no tengo absolutamente dónde recostar mi cabeza. No tengo nada que yo pueda considerar mío. ¿Por qué? Porque todo lo he perdido con tal de ganar a Cristo Jesús. Y en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Aquí es donde viene lo bueno, iglesia. En este versículo es donde viene lo bueno. En este versículo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, dice el apóstol Pablo, yo no me puedo presentar delante de Dios justificándome a mí mismo, diciendo, Señor, porque fui un buen fariseo, porque fui un gran estudiante de tu palabra, porque fui un perseguidor de la iglesia que traté de remover la herejía. Señor, soy especial, soy único, soy verdadero, no hay nadie como yo, porque tengo religión, y porque tengo religión debes de aceptarme. Dice, no, en ninguna forma, dice, ¿por qué? Porque yo sé que el único que me puede justificar a mí es Cristo Jesús. El único que me puede declarar a mí justo es Jesús. Nadie más, ninguna otra cosa que tú hagas aquí en la tierra te va a justificar. Nada, absolutamente nada. Sino tu fe
en Cristo Jesús. Tu fe en Cristo Jesús. Así es de que no creas, ni te des, ni pienses que si tienes algún cargo en la iglesia, si sirves en algún ministerio, que porque lo que tú estás haciendo te estás ganando el cielo. No, en lo absoluto. Para nada. ¿Sabes por qué te ganas el cielo? Porque has puesto tu fe y esperanza en Cristo Jesús. Porque has reconocido que eres pecador. Porque le has pedido perdón y le has invitado a entrar en tu corazón. Y Él ha venido a ser Señor de tu vida. Es por ello que tienes la seguridad de la vida eterna. Pero no por lo que tú hagas. No por lo que tú hagas. Así es de que Él dice, yo quiero ser hallado en Él. Quiero ser hallado en ¿quién? Hallado en Cristo Jesús. Que cuando el día que suene la trompeta, el Señor me encuentre, ya sea de rodillas en su casa sirviendo, o ministrando a alguien en el hospital, o ya sea orando, pero que no me encuentre en un party, que no me encuentre en un tiburio, que no me encuentre en otras cosas. No, que sea hallado en Él, en Jesús, con Él, hablando con Él y haciendo los negocios de Él. Es lo que Él dice. Dice, no teniendo mi propia justicia. No diciendo, Señor, soy la última Coca-Cola en el desierto y por lo tanto me tienes que llevar al cielo. No, nada de eso. O sea, la ley nos exige a nosotros perfección. La ley nos dice, si no eres perfecto, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la ley. Tienes que ser perfecto para poder entrar al cielo. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué es lo que lo va a llevar al cielo, dice Pablo? Su fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios. La justicia de Dios. El hecho de que Dios nos declare justos es lo que nos da a nosotros acceso a la vida eterna. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto, hermanos, es el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo es el tercer punto de hoy. En el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta lo que dice Pablo acá? O sea, todo lo he considerado pérdida. Todo lo tengo por basura con el fin de conocerle, de conocer a Cristo Jesús. La palabra conocer quiere decir tener una experiencia personal. Una experiencia personal. Eso es lo que quiere decir la palabra conocer. Y cuando hablamos de tener una experiencia personal, quiere decir que has llegado a conocer a alguien porque has tenido una experiencia personal. Cuando hablamos de un matrimonio, pongámoslo de esta manera. El novio y la novia aún no se han llegado a conocer hasta que tienen intimidad. O sea, han llegado a tener una experiencia personal, el uno con el otro. Y como han llegado a tener una experiencia personal, ahora se conocen ellos. Ahora se conocen. Y cuando nosotros, hermanos, lleguemos a tener una experiencia personal con Cristo Jesús, es cuando literalmente vamos a llegar a conocerle a Él. Entonces sí, nada de este mundo nos va a importar. Nada, absolutamente nada de este mundo nos va a importar. Pero lo más importante dice, y el poder de su resurrección. Lo que quiere decir es que si yo tengo una experiencia personal con Jesús, y Jesús resucitó, quiere decir que yo también voy a resucitar. Porque tuve una experiencia personal con Jesús. Y también en los padecimientos, en la participación de sus padecimientos. Como persiguieron a Jesús, a ti también te van a perseguir.
O sea, tú también vas a sufrir por causa del evangelio. Y Jesús le dice, bienaventurados aquellos que os persiguen por causa del evangelio. No por tus fechorías, ni por tus malas acciones, ni por lo malo que te has comportado en este mundo. O si te meten a la cárcel porque le quitaste la vida a alguien, no te sientas dichoso porque te metieron a la cárcel. No, estás ahí porque tienes que pagar lo que hiciste. Pero si te están persiguiendo por causa del evangelio, quiere decir que te están persiguiendo por causa de haber puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? ¿Por qué? Dice, llegando a ser semejantes en Él en su muerte. Llegando a ser semejantes en Él en su muerte. O sea, vamos a morir con la esperanza de que vamos a ser resucitados. No nos vamos a morir y cuando llegue el día de la muerte vamos a estar todos asustados, todos paniqueados. Y yo no me quiero morir porque no sé qué va a pasar después de que me muera. Y hay personas que antes de morirse sufren mucho. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad. No tienen la seguridad de la vida eterna. No tienen la seguridad. Y porque no tienen la seguridad de la vida eterna, entonces cuando mueren sus rostros al morir ellos es un rostro demacrado, un rostro asustado. ¿Por qué? Porque murieron sin la esperanza, sin la seguridad, sin saber a dónde iban. Mas cuando uno que tiene a Cristo y ha tenido una experiencia personal con Cristo, cuando muere tiene una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Porque ha ido a ver su Creador. Se ha encontrado con su Creador. Por ello dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo dice, yo tengo la esperanza de que Jesús regrese por la iglesia antes de que yo muera. Esa es mi esperanza. ¿Vino Cristo antes de que Pablo muriera? No. Y le doy gracias a Dios que no vino antes de que Pablo muriera, porque entonces yo no hubiese tenido la oportunidad de conocer a Cristo, o ninguno de ustedes hubiese tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Todos nosotros aún estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados, no hubiese para nosotros esperanza. Fuésemos reos de juicio, pero como Cristo no ha regresado por la iglesia, entonces nosotros, hermanos, hemos sido los beneficiarios de ahora tener la esperanza en Cristo Jesús. Ya para terminar te voy a leer esta anécdota de Carlos Spurgeon. Fíjate lo que dice. Ellos me dicen que es un refinador, que limpia manchas. Escucha bien esto, porque está bien interesante. Ellos me dicen que es un refinador, que Él limpia manchas. Él me ha lavado en su sangre preciosa. Y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él cubre al mundo. Él me ha cubierto con su manto de justicia y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él quebranta y que Él quiebra las cadenas. Él ha liberado mi alma y por lo tanto yo le conozco. Ellos me dicen que Él es un rey y que Él reina sobre el pecado. Él sometió a mis enemigos debajo de sus pies y le conozco en ese carácter. Ellos me dicen que Él es un pastor. Yo le conozco, pues soy su oveja. Ellos me dicen que Él es una puerta. Yo he entrado a través de Él y le conozco como la puerta. Ellos dicen que es comida. Mi espíritu se alimenta de Él así como del pan del cielo. Y por tanto, yo le conozco como tal. Yo le conozco como tal. ¿De qué forma tú le conoces? ¿De qué forma conoces a Jesús? ¿Cuál es la manera en la cual tú te puedes relacionar con Jesús? Diríamos, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús en tu vida? O sea, podemos entender que el tema de hoy, hermanos, es el valor incalculable de conocer a Cristo. Hablamos acerca de la palabra valor, o sea, de escoger. Escoger el tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y la pregunta es, para terminar, iglesia,
para poder aplicar este mensaje, para poder aplicar estos versículos a nuestra vida, hemos nosotros escogido tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y a razón de esa experiencia personal con Cristo Jesús, todas las cosas que tenemos las consideramos como pérdida, las consideramos como basura. O le damos más valor a lo que tenemos que a nuestro tiempo con nuestro Señor y Salvador. O sea, es algo que tú tienes que contestar a manera personal. Yo tengo que contestar eso a manera personal, porque es a Dios a quien tengo que rendir cuentas. Por ello te invito a que te pongas en tus pies. Te invito a que te pongas en tus pies. Y solamente quiero recordarte acerca de las advertencias del peligro. Hay mucho peligro allá afuera. Quiero recordarte que tenemos que rechazar poner nuestra confianza en la carne. Y aparte de eso, que tienes que calcular el precio por seguir a Cristo Jesús. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento y por este estudio, Señor. Y Padre Santo, ahora en este momento yo quiero, Señor, hacer algo especial en este día. Porque Padre mío, yo no quiero que la trompeta suene. Y que, oh Padre Celestial, nosotros hayamos creído que, Señor, íbamos a ser llevados al cielo por el hecho de que venimos a la iglesia todos los domingos. O somos parte de algún ministerio. O estamos trabajando para tu reino, Señor. Padre mío, yo quiero que cada uno de nosotros este día tengamos la seguridad de que todas las cosas que para nosotros eran ganancia, el día de hoy, Padre Santo, las estimamos como pérdida. Quiero, oh Padre Santo, que todos nosotros podamos decir con la misma seguridad, con la misma certeza que dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, o sea, con tal de tener una experiencia personal con Él. Y Padre mío, este día yo sé que hay aquí en esta iglesia muchos hermanos a los cuales yo amo con todo mi corazón, y por amor a ellos, Padre Santo, yo te pido que tú seas ahora en estos momentos en cada uno de ellos, Padre. Que si aún no han llegado a tener esa experiencia personal contigo, Señor, que, oh Padre mío, este día sea el día en el cual, Señor, ellos se arrepientan de haber puesto sus ojos en las cosas de este mundo. Se arrepientan, Padre Celestial, por el hecho de que le han dado prioridad quizá a sus necesidades antes que al tiempo que te deberían de dedicar a ti, Señor. Y que, Padre mío, de hoy en adelante, oh Padre Celestial, todo, Señor, aún su cuerpo mismo, Señor, lo consideren como pérdida por el valor de llegarte a conocer a ti a manera personal, de tener una experiencia personal contigo, Señor. Así es de que tú sé tú ahora en estos momentos en cada uno de nosotros, y que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y si aún, oh Padre mío, no te hemos llegado a conocer a manera personal, que este día sea el día en el cual, mi Dios, tengamos esa experiencia contigo, y este día sea el día en el cual tú entres a nosotros y reines y seas Señor de nuestra vida. Y de hoy en adelante nada ni nadie, oh Padre mío, quite, oh Padre mío, el gozo de conocerte, y, oh Padre mío, de tener la esperanza de que un día seremos resucitados juntamente contigo. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, y por convencernos de pecado y de justicia y de juicio. Ahora, Señor, bendícenos, llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.